Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, pues a lo largo de esta serie de tertulias organizadas desde Caminos de Libertad hemos tocado infinidad de temas, ¿no? Derechos civiles, la situación de la empresa en Iberoamérica, cuestiones laborales, cuestiones sobre derechos humanos y, por supuesto, los procesos electorales que se han vivido en la región. Hoy nos toca un tema central que es, bueno, pues el complejo laberinto iberoamericano, resultado de los gobiernos que inundan la región, ¿no? Y para reflexionar sobre estas cuestiones, pues como siempre contamos con grandes amigos de la casa, ¿no? Tenemos aquí en la mesa a Camilo Guzmán, que siempre es un gusto saludarle, director ejecutivo del Libertank, profesor universitario, administrador de negocios, especialista en gerencia, gobierno y asuntos públicos. Camilo cuenta con varios años de trayectoria, tanto en el sector público como en el sector privado. Estoy muy feliz también por saludar a Gabriela Calderón, que hace mucho tiempo que no la saludaba y no la veía. Gabriela, como saben, es editora del Quito.org, investigadora del Quito Institute, columnista en El Universal y en realidad en un gran número de periódicos, ¿no? Porque ha publicado artículos en infinidad de medios de comunicación iberoamericanos, ¿no? El Tiempo de Colombia, La Prensa Gráfica de El Salvador, Libertad Digital en España, El Deber en Bolivia, etcétera, ¿no? También me da mucha felicidad porque hace mucho tiempo, y hay que decir que se va a casar con una excelente persona que es Valentina, don Lucas Gersi, ¿no? Lucas Gersi es abogado peruano, máster en la Universidad de Chicago y se desempeña como docente de Derecho Constitucional y Análisis Económico del Derecho en diversas universidades, ¿no? Ha fungido también como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y es un activista en favor de la libertad en el mundo iberoamericano. Y también me da mucho gusto presentar a Valentina Verbal, historiadora chilena, profesora de Historia de Chile en la Universidad Autónoma y directora de investigación y de formación del Centro de Estudios Horizontal en su momento, ¿no? Ha publicado más de una docena de artículos académicos de historia y es autora de La Derecha Perdida y coeditora del Octubre Chileno y la Constitución en Disputa. Con todas y todos ellos vamos a hablar de la situación que vive esta región, ¿no? Esta región tan complicada a veces, pero bueno, es nuestra región, es la región que queremos, la región a la que pertenecemos y la región que amamos, ¿no? Y la primera pregunta, pues es una pregunta pues, de carácter general que además apela pues, a los países de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este momento en la región en general y en cada uno de sus países en particular? La metodología para responder a estas preguntas pues es muy sencilla. La idea es utilizar 4 o 5 minutos y si nos pasamos de esos 5 minutos pues me verán a mí haciendo señas, ¿no? Pero bueno, la pregunta ya está sobre la mesa. Y bueno, si quieren, pues la primera en responder le paso el micro y el poder a Gabriela porque Ecuador ha estado desafortunadamente de moda esta semana. Gabriela, bienvenida y muchas gracias por estar aquí como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto de verlos y saludarlos también. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el caso de Ecuador, no conozco tan de cerca los casos particulares de sus países, pero sí, ciertamente que hay ciertos factores en común que podemos detectar desde afuera, pero hablando particularmente de lo que está pasando en Ecuador esta semana, realmente es algo que era una especie de guerra avisada. El movimiento indígena que lidera este levantamiento, el líder, que es Leonidas Issa Salazar, básicamente él escribió un libro que fue publicado en agosto de 2020 acerca del estallido de octubre de 2019, donde decían que la estrategia y el error histórico del movimiento indígena desde la década de los 90 había sido que se plegaron a las instituciones burguesas de la democracia liberal y que la salida o el plan de ahora en adelante tenía que ser unir a todos los movimientos de izquierda en torno a lo que ellos llaman el comunismo indoamericano y citan a Mariátegui como una inspiración de ellos. Entonces lo que estamos viendo y lo que hemos visto que
que nos estalló en la cara porque fue una sorpresa para prácticamente todas las élites aquí en Ecuador, que el movimiento indígena, que usualmente se manifestaba de manera pacífica, se había radicalizado. No todo el movimiento indígena, sino una fracción, particularmente los miembros más jóvenes de la dirigencia indígena, y lo que sucedió posteriormente, luego de ese gran susto que tuvimos en octubre de 2019, fueron las elecciones del nuevo presidente de la CONAIE, que es la confederación que reúne a todos los movimientos de los indígenas, y ahí hubo una puja interna entre los movimientos más moderados y los movimientos más radicales, y en esas elecciones internas de la CONAIE ganó Leonidas Issa. Después del octubre de 2019, y después de hablar de que esa era la agenda, una agenda que justifica el uso de la violencia como un método para efectuar cambios políticos y que no cree, de manera explícita lo dicen, ellos no creen en la democracia, sino que creen en una especie de gobierno comunitario por parte de los líderes indígenas. No creen en el pluralismo político, es algo que lo dicen de manera explícita. ¿Y cuál es el método que creen que hay que utilizar para llegar hacia eso? No son las elecciones, sino es múltiples protestas recurrentes, y ellos explican en un capítulo de su libro que cuando cae el precio del petróleo, suele darse una crisis fiscal en el Ecuador y suele caer la popularidad de los presidentes. Ahorita, si bien los precios de petróleo han subido, nosotros heredamos una crisis fiscal del gobierno de Correa que no fue resuelta sino postergada en la administración de Lenín Moreno, y heredada por el gobierno de Lasso, que tampoco ha sido resuelta porque no se han hecho reformas, y su popularidad se estrelló, ahorita está entre el 17 y el 25%, y entonces por eso se da ahora mismo ese levantamiento, y es siguiendo su libreto, esperar a que caiga la popularidad de un presidente para generar una conmoción, paralizar al país, que por cierto no es que está paralizado. Yo estoy en Guayaquil hoy va a haber conciertos, nada se ha cancelado, todo el mundo está trabajando en la costa normalmente. Lo que sí hay es un problema de abastecimiento, porque nosotros en la costa recibimos todas las legumbres y muchas de las frutas de la sierra. En la sierra reciben el banano y el verde y los mariscos de la costa. Entonces ahí no están llegando esos alimentos. Acá también recibimos todos los productos lácteos. Entonces, digamos, eso sí está complicado. Algo se ha resuelto trayendo desde la frontera sur, desde el Perú, los alimentos, pero en gran medida esto afecta a la capital. Y lo que sucede aquí es eso, que hay un proyecto, esto es nuevo para nosotros, hay un proyecto radical que ha demostrado que tiene el poder de paralizar al país y de imponer su agenda y caotizar al país, y lo hacen de manera violenta. Han atacado a la Asamblea Nacional, la Fiscalía, no han podido atacar el Palacio de Gobierno porque no han podido llegar. Eso ha estado bloqueado, custodiado por las Fuerzas Armadas. Entonces, no me quiero tomar más tiempo, pero básicamente eso es en resumen lo que está pasando y cómo se distingue de anteriores levantamientos indígenas que han habido aquí en Ecuador. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, le paso la palabra pues para que hable de la situación del país, pues al país que ha sufrido la última elección, ¿no? Colombia, ¿no? Que al final, pues el fin de semana pasado estábamos también un poco todos ahí, pues vigilantes de lo que podía suceder ahí, ¿eh? Camilo, ¿cómo ves la situación? Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, ya todos saben lo que ocurrió. Ocurrió en Colombia algo que en algún momento iba a ocurrir, pero no creímos que iba a ser tan rápido. Lo habíamos hablado incluso en una sesión pasada de este programa. Pero sí, ganó las elecciones el candidato Gustavo Petro, una estrategia que hoy pareciera ser muy bien montada, en donde en una primera vuelta sacó a su rival más fuerte, quizás, que era Federico Gutiérrez, y le quedó el panorama libre en una elección, una segunda vuelta, con el candidato Rodolfo Hernández, que al parecer, según lo que estamos viendo ahora, pues en realidad no tenía mucho interés de ganar, porque pues no hizo nada durante 15 días, estuvo en su finca, en un municipio de Cuesta Santander, sin hacer absolutamente nada, y el único acto de campaña que hizo fue en Miami. Entonces ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de si tenía interés o no de ser presidente. Y además tampoco, digamos, quiso cuidar y proteger los votos en la registraduría. Eso hizo que Gustavo Petro ganara, pero que no ganara, digamos, con mucha legitimidad, porque si bien que la mitad del país votó en contra de él,
y él ganó solamente en un sector del país, que además, de pronto por casualidad o de pronto por algunas otras razones, en los departamentos de Colombia donde Gustavo Petro ganó, salvo Bogotá, son los mismos departamentos en donde hoy operan los grupos armados ilegales y en los que hoy está lleno de narcotráfico y demás. Y tenemos también denuncias de amenazas que hubo a la población civil para votar por él y demás. Pero bueno, ese fue el golpe que tuvimos el domingo y mucha gente decía que era probable que entonces si él ganaba no iba a tener el Congreso, que no iba a tener fácil gobernar porque iba a tener el sistema de pesos y contrapesos. Algunos muy románticos decían que las instituciones en Colombia eran muy fuertes. Yo siempre fui pesimista en ese sentido. Yo siempre he estado convencido que lastimosamente las instituciones en Colombia y en América Latina en general tienen un precio, lo importante es saber cuál es. Y él rápidamente encontró cuál era, porque en cuestión de 4 días logró armar una bancada mayoritaria en el Congreso. Hoy tiene una bancada mayoritaria, tiene los partidos políticos tradicionales que se fueron para allá y convocó al país a un gran acuerdo nacional. No sabemos en qué sentido, no sabemos qué va a decir, no sabemos qué quiere, pero pues los políticos han tenido que aceptar y hoy amanecimos también con la noticia que el expresidente Uribe, que fue convocado también al acuerdo nacional, hoy aceptó, iba a participar ahí. Y obviamente aceptar no significa hacer concesiones, sino participar en una reunión y participar en la conversación, pero sí tenemos una inmensa preocupación porque lo que parece ser es que no hay oposición o no va a tener oposición al menos al inicio de su gobierno con lo que está haciendo, lo cual sería pues gravísimo porque cada uno de ustedes conoce muy bien cuáles son las intenciones y las consecuencias de cada una de las propuestas del programa de gobierno de los personajes como Gustavo Petro y cómo tiene esa capacidad de usar la dialéctica y de mostrarse a veces, irse por el centro, mostrarse moderados, con el único propósito de legitimarse, para una vez estén legitimados poder, digamos que cumplir con todas sus intenciones. Entonces aquí el panorama es de incertidumbre total, los empresarios no saben qué hacer. Esta mañana hablaba con uno y les decía, el único consejo que uno les puede dar es que se olviden del largo plazo, que olviden que el largo plazo existe y empiecen simplemente a actuar como si el mundo se acabara mañana mismo, porque no sabemos qué es lo que viene para Colombia. Muchas gracias, Camilo. Bueno, Chile está sumergido en un debate constitucional, una victoria de Boric. Valentina, ¿cómo ves el mapa del otrora ejemplo para la región? Y claro, no solo para la región, para un montón de países, ¿eh? O sea, sí. Chile fue en su momento pues un gran ejemplo de cómo hacer las cosas bien, sacar a la gente de la pobreza, construir una sociedad, digamos, de personas libres y responsables. ¿Cómo ves la situación, Valentina? Bueno, a ver, tiene de dulce y agraz. Puede partir por lo negativo, por lo de agraz primero. Lo agraz es que, bueno, desde el año 2019, donde hubo un estallido social en octubre, ¿cierto?, bastante fuerte, no sé si ustedes se acuerdan que se incendiaron 20 estaciones del metro de Santiago, que es un medio de transporte emblemático, uno de los mejores del mundo incluso, y es un instrumento de movilidad social porque integra a la ciudad muy rápidamente, etc. Y bueno, eso generó un proceso constituyente, y en ese proceso se generó mucha efervescencia en la elección y la derecha no logró tener el tercio, porque el quórum para poder votar los artículos, digamos, del borrador constitucional es de 2 tercios, perdón. Entonces, para poder bloquear, obviamente, un contenido como más de izquierda, la derecha tenía que tener por lo menos el tercio, y eso no lo logró. Entonces, al final, el borrador que se está construyendo es un borrador muy deficiente. Lucas está bien al tanto, porque estuvimos conversando de eso hace un tiempo con Estudiantes por la Libertad y la Liga Libertad. Y es bastante deficiente en varios aspectos, en sistema político, es un régimen asambleísta más bien. Los derechos sociales tienen muchas letras chicas, o sea, incluso si aceptáramos ciertos derechos sociales moderados, al final son derechos de fuerte intervención estatal, digamos, y limitaciones de las libertades. Y además el otro tema fuerte es el tema de la plurinacionalidad, muy importante, que ha sido introducido por secretaría, porque Chile tiene un conflicto con un pueblo indígena en concreto desde hace harto tiempo, que es el pueblo mapuche, que está en el sur.
Y ahí ese pueblo tiene grupos, es un poco parecido, mutatis mutandis, a la situación que España tuvo un poco con la ETA. Hay grupos que son derechamente terroristas, incendian camiones, incendian casas, incluso con personas vivas, etc. Entonces, pero el lado positivo, como para esta primera respuesta, es que la Constitución, el borrador, ha quedado muy malo y mucha gente de centro izquierda más moderada, más socialdemócrata, se está dando cuenta de eso y estaría votando por el rechazo. Entonces, y las encuestas en este momento están dando el rechazo prácticamente 49% el rechazo y menos o sea, no me acuerdo la cifra exacta en realidad, pero el rechazo está 10 puntos arriba que el apruebo para el plebiscito de salida de este proceso, que va a ser el 5 de septiembre. 10 puntos, 10 o 11 puntos, dependiendo de las encuestas. Y eso ha ido, si bien una semana que como que subió la prueba, que fue la semana en que Boris dio su cuenta al país, digamos, la cuenta anual, que no fue anual porque, bueno, fue elegido, o sea, entró a gobernar ahora en marzo, pero sí, igual correspondía a la fecha en el mes de junio pasado, subió un poco las encuestas de la prueba a partir de esa presentación que hizo Boric, pero ya la otra semana volvió a bajar la prueba y siguió subiendo el rechazo. Entonces, el punto positivo, el punto de dulce, digamos, de la situación de Chile, es que hasta ahora el rechazo va increciendo, estaría ganando. Porque realmente sería largo detallarlo, pero más o menos lo que mencioné basta para ejemplificar. El borrador constitucional es bastante malo en términos de sistema político, derechos sociales, establece cosas bastante extremas, digamos. Escaños reservados, por ejemplo, excesivos para pueblos indígenas, o sea, que alteran, digamos, la mayoría, no son escaños simbólicos, digamos. Entonces, esa es como la esperanza, que gane el rechazo. Y además, como el gobierno de Boric, con esto termino, ha ligado mucho su proyecto político al resultado del plebiscito, o sea, al hecho que gane el plebiscito, el borrador constitucional, que se consagre la nueva constitución, porque en el fondo la constitución es el programa de Boric. Si ese es el problema, es una constitución programática, no es una constitución como reglas del juego para el conjunto de las fuerzas políticas, sino exclusivamente para la izquierda y para la izquierda más extrema. Entonces, si gana el rechazo, eso obviamente va a producir una fuerte afectación al gobierno de Boric, a su programa, porque mucho de su programa pasa por la nueva constitución, necesita, digamos, de la nueva constitución. Eso como primera intervención. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, cerramos esta primera ronda hablando de Perú con Lucas Gersi. La cosa es que Perú parecía una amenaza brutal, pero bueno, desde fuera, tú estás dentro y tienes una mejor opinión, parece que Jiménez Los Santos, un famoso periodista español, le llama sombrero luminoso, ¿no? Entonces parece que sombrero luminoso tiene problemas, ¿no? Tiene problemas para sacar adelante su agenda, la alta fragmentación en el legislativo parece que aquí sí le está frenando. ¿Cuál es tu opinión, Lucas? ¿Cómo ves la situación en la actualidad en el Perú? Muchas gracias, estimado Eduardo, por la introducción. Yo, la verdad, estoy muy contento de poder participar en este panel con grandes y antiguos amigos. Excelente poder estar con Gabriela, con Valentina, también, por supuesto, con Camilo, ¿no es cierto? En realidad, la situación que viene ocurriendo en el Perú es una situación traumática, desde cierto punto de vista, porque en el Perú estábamos teniendo 25 años aproximadamente de estabilidad democrática. La generación mía, la generación relativamente joven en el Perú, pensaba que ya era una generación que tenía los aspectos más fundamentales del Estado de Derecho garantizados. Las preocupaciones eran si la economía iba a crecer un poco más o un poco menos. Los debates eran cómo reducir la corrupción, cómo incrementar la eficiencia, pero los temas esenciales de Estado de Derecho ya pensábamos que los habíamos superado. Entonces, esto es como un episodio extraído de una película de terror, como un flashback a los años 80, a los años 70, donde de verdad estamos viéndole la cara a un grupo de personas muy articuladas y muy bien organizadas que tienen un proyecto totalitario, antidemocrático para el Perú. La pregunta es cómo llegamos a esta situación y cuál es la situación actual. Este problema se origina al resultado de las elecciones del año 2016 en el Perú. En esas elecciones a la izquierda le va muy mal y pasan a la segunda vuelta, de un lado el fujimorismo y de otro lado Pedro Pablo Kuczynski. Cuando Pedro Pablo Kuczynski gana,
pero sin tener el control del Congreso. El Congreso lo controla el Fujimorismo. El Fujimorismo, en lugar de hacer una oposición responsable, le declara la guerra a Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski, en vez de defenderse de manera responsable, se alía con sectores de izquierda o inclusive de ultraizquierda para hacerle frente al Fujimorismo. Entonces se produce una dinámica tóxica que desprestigia, deslegitima a las élites que le habían dado al Perú más o menos 20, 25 años de estabilidad. Y esa situación tan destructiva genera pues que el presidente Kuczynski renuncie, genera posteriormente que suba a la presidencia del Perú un personaje populista, oscuro, que prácticamente tramó la caída del poder de Kuczynski, que es el señor Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra es el inicio de los problemas que ha tenido el Perú. Los presidentes en el Perú siempre han tenido muy baja popularidad. Martín Vizcarra es el único presidente desde Alberto Fujimori que tuvo una popularidad superior al 80% en el Perú. Increíble lo que pudo hacer ese señor. Y su retórica siempre fue golpear al Congreso, ¿no? El Congreso como la fuente de todos los males, el Congreso fujimorista como el enemigo, y Martín Vizcarra inclusive disolvió inconstitucionalmente el Congreso. Es decir, le dio al Perú un golpe de Estado en el año 2019. Y esta fue una situación, pues, el origen del deterioro institucional fue este personaje tan populista, tan desgastante para nuestras instituciones, que es Martín Vizcarra. Comparable, quizá, al caso de Nayib Bukele en El Salvador. Un populista sin bandera, ¿no? Que hizo un daño institucional tremendo. Martín Vizcarra fue eventualmente vacado por el Congreso de la República por corrupción, pero él le hizo daño al Perú. Tanto así que nosotros tuvimos probablemente la peor gestión de la pandemia de COVID-19 en el mundo, la mayor caída económica y la mayor cantidad de muertos per cápita en el mundo por COVID-19, como consecuencia de la gestión de este señor. Entonces el Perú que llega a las elecciones del año 2021 es un Perú venido a menos, debilitado, con un shock bastante profundo, tanto económico como institucional. Y en esa elección no se veía venir a la izquierda radical. La izquierda radical ni siquiera aparecía en las encuestas, sino que aparecían otros candidatos de centro derecha, de centro, populistas, indefinidos, pero la izquierda radical no aparecía. Y entró a la segunda vuelta Pedro Castillo prácticamente por casualidad, sin que nadie lo pudiera ver, como consecuencia de la gigantesca fragmentación de los partidos tradicionales, los partidos de derecha, los partidos de centro derecha en las elecciones. Y logra ganar Pedro Castillo la segunda vuelta, principalmente, casi exclusivamente, diría yo, como consecuencia de la gigantesca campaña de desprestigio hecha a lo largo de más de 10 años en contra de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en el Perú ha sido presentada como algo más aborrecible que el mismísimo Cuco, como algo realmente tremebundo, terrible. Entonces, muchísimas personas de buena voluntad, inclusive en las ciudades, inclusive en Lima, inclusive personas de clase media, prefirieron votar por Pedro Castillo antes que votar por Keiko Fujimori, y pese al intento desesperado de Keiko Fujimori de revertir esa situación, Pedro Castillo ganó sorpresivamente las elecciones presidenciales. Entonces, hay una situación, pues, de bastante miedo, porque hay una persona en el poder que tiene vinculaciones con organizaciones terroristas, claramente esto definido, que tiene una agenda ni siquiera progresista, sino marxista al estilo antiguo, y que está, pues, abiertamente plegado a una política similar, inspirada al comunismo, digamos, de La Habana. Entonces, este no es un lobo disfrazado de oveja. Aquí no estamos viendo un fenómeno gramsciano. Como hemos dicho varias veces, este es un lobo disfrazado de lobo, que habla abiertamente de hacer una asamblea constituyente siguiendo el modelo chavista, donde el pueblo escoge solo al 30% de los constituyentes y el resto son electos de manera corporativista, a través de gremios, por ejemplo, que habla abiertamente de censurar a los medios de comunicación y habla abiertamente de una economía planificada. Entonces estamos frente a un lobo con cabeza de lobo, disfrazado de lobo, ¿no es cierto?
¿Qué es? Me avisas, Eduardo, cómo voy con el tiempo. No, ya has pasado 5:30. Si quieres, te doy 10 segundos para acabar. Entonces, para ir, lo que ocurre, las fortalezas del Perú en este problema son las siguientes. Número 1, el presidente no tiene popularidad. El presidente es tan impopular que prácticamente está sitiado en Lima. La plaza de armas de Lima está cercada. Nadie puede entrar. Y cuando el presidente sale escoltado por una legión de policías que lo custodian. La sociedad civil desconfía muchísimo de este presidente. Tanto así que las propuestas de asamblea constituyente no han tenido respaldo. Hemos obtenido millones de firmas en contra de la constituyente. La prensa lo vigila. Los escándalos de corrupción lo acorralan. Entonces tenemos ventajas. Pero cuando un animal peligroso está herido y acorralado, puede ser todavía más peligroso, ¿no? Entonces, el riesgo al Estado de Derecho y a la democracia, por supuesto que continúa, y en la siguiente intervención amplío un poco mis argumentos. Muchas gracias. Perfecto, Lucas, muchas gracias. Pues con base en tu reflexión, yo creo que ya abrimos el espacio para la segunda pregunta, ¿no? Que le voy a lanzar en primer lugar a Camilo, ¿no? Y luego ya vamos con Valentina, con Gabriela y contigo, por supuesto, Lucas. ¿Cómo se ha llegado a esto, no? O sea, al final Lucas intenta explicar el camino con la cronología para decir cómo se llega a que un tipo como Pedro Castillo tome las riendas de un país que va creciendo y que a mí me viene a la mente, Gabriela, seguro que tú estuviste en parte detrás, ese artículo de Ian Vázquez en el Keito de 37 gráficos sobre el Perú, ¿no? Que eran 37 gráficos que explicaban el crecimiento continuo del Perú durante los últimos 20 años, ¿no? Pero bueno, en Colombia también es una historia más o menos, además con un vecino complicado como Venezuela. Camilo, ¿cómo se llega a que gane un tipo como Petro, que es un exguerrillero del M-19, si no estoy equivocado, que es una persona que flirtea con todos los totalitarismos y que es lo que yo más, y aquí vamos a salir todos del closet, ¿no? Yo lo que más rechazo yo es el posliberalismo. Yo odio ese rollito del posliberalismo. El liberalismo hay que seguir defendiéndolo y en realidad está más vivo que nunca. Lo quieren matar precisamente porque está más vivo que nunca, ¿no? Pero ¿cómo se llega a elegir a alguien tan iliberal con el vecino que uno tiene al lado, ¿no, Camilo? Yo creo que son varias cosas. Primero, y seguramente esto lo compartimos en los otros países también, pero hay una responsabilidad muy grande de los gobiernos que se autodenominan defensores de la libertad o de derecha o conservadores o como lo quieran llamar, que han sido los gobiernos, digamos, recientes en Colombia, todos. Y es que en estos países viene creciendo el estatismo de manera acelerada. Y venía creciendo con gobiernos que no eran precisamente de izquierda. Entonces, rápidamente convencimos a la mayoría de los colombianos que el Estado era el llamado a solucionar todos sus problemas y que podíamos crecer el Estado de manera desbordada y que eso no tenía ninguna repercusión. Y convencimos también a los colombianos, o mejor, nunca les dijimos que no era así, que el Estado no era rico. Convencimos a los colombianos que el Estado tenía unos presupuestos ilimitados y que podía hacerlo todo y que como tal también existían las cosas gratis y entonces que podíamos llenarnos de derechos y a cada derecho le asignábamos presupuestos ilimitados y que esos recursos iban a llegar del cielo, ¿cierto? De los árboles y demás. Entonces, la gente genuinamente en Colombia está convencida que lo que necesitamos es más Estado y menos mercado. Miren, hace poco uno de los periódicos más importantes de Colombia, el diario El Espectador, hizo un test match presidencial para mirar cuál era el candidato con el que supuestamente uno tenía más afinidad. Pero bueno, los ejercicios siempre son pues ahí muy flojos y demás, pero sí tenía un tema interesante. Y es que mucha gente lo hizo, no sé cuánto fue la muestra, pero fue bastante. Y eso sacaba un mapa de calor. Y en ese mapa de calor lo que mostraba es que la mayoría de las personas que respondió a esa encuesta decía o creía que Colombia lo que necesitaba era más Estado, más autoridad y menos mercado, que el Estado cada vez regulara más el mercado. Y eso viene producto de las propuestas y las políticas que hemos tenido durante décadas en Colombia de mayor intervención estatal.
Entonces ahí también la gente se enamora. Yo les decía a los políticos además porque, segundo elemento, los políticos llamados a defender la libertad entraron en el peligroso juego del populismo, pensando que la gente eso quería y que quizás si entraban en ese juego del populismo, la gente los iba a votar. Y yo siempre les decía, las personas van a preferir el original que la copia. Entonces, si ustedes se van a jugar con el populismo, si ustedes tienen subamos el salario mínimo, como en efecto lo subimos, por encima de la inflación de manera irresponsable, pues Gustavo Petro va a decir que lo debimos haber subido el doble y la gente va a escuchar eso. Nadie entiende cuáles son las repercusiones que tiene el salario mínimo en materia de desempleo e informalidad. Entonces la gente va a decir, pero qué gobierno indolente que no sube el salario mínimo 300% más. Y los políticos nuestros, en lugar de explicar, empezaron a jugar el populismo. Y en tercer lugar, y con eso termino, creo que también nos ha faltado valentía, coraje, determinación, fuerza para defender las ideas de la libertad. Y al igual que en otras partes del mundo, nos hemos ido acomodando al discurso porque nos da miedo que nos tilden de cualquier cosa. Nos da miedo que nos tilden de radicales. Nos da miedo que nos digan esto. Y entonces, especialmente los empresarios, llevan años y décadas comprando la soga con la que hoy nos van a ahorcar. Entonces empiezan a darle micrófono, empiezan a darle medios de comunicación y demás a aquellos enemigos de la libertad, aquella izquierda light, por llamarlo de alguna manera, que al final lo único que terminó fue pavimentando el camino para que esta persona llegara al poder. Muchas gracias, Cabello. Le paso ahora el micro a Valentina. Valentina, ¿cómo se ha llegado a la situación que se ha llegado? Más o menos has relatado en la primera intervención el diagnóstico, el mapa, pero es increíble que un país que funcionaba tan bien, que era modelo para muchos, pues acabe desembocando en la situación que se encuentra en la actualidad, ¿no? Sí. El problema empieza en el 2007, 2006 con los pingüinos, los famosos pingüinos, claro. ¿No? Hay gente desde fuera que habla de que el origen está en la revolución de los pingüinos. ¿Cómo ves tú el origen para explicar a dónde hemos llegado en la actualidad? Sí, a ver, primero hay que entender cronológicamente la dictadura de Pinochet terminó en el año 90, principio del 90. Y desde el 90 hasta el 2010, durante 20 años, hubo 4 gobiernos de la llamada concertación. La concertación era una alianza entre la democracia cristiana, Partido Social Cristiano más inclinado al centro, o de centro izquierda, moderado, y el Partido Socialista, sobre todo. Era un partido en ese momento bastante socialdemócrata. Un ícono, por ejemplo, de Ricardo Lagos, que fue presidente entre el 2000 y el 2006, que es un presidente al estilo de Felipe González, por ejemplo, o Tony Blair. Entonces, la concertación durante esos 20 años, desde el 90 hasta el 2010, asumió el régimen, el modelo llamado neoliberal por la izquierda, ¿cierto? Que se creó con Pinochet, pero claro, le agregó cosas un poco más socialdemócratas, pero de todas maneras bastante moderado. Fue un sistema, digamos, si lo calificáramos de estado de bienestar, bastante moderado, bastante liberal en realidad. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? En 2010 asumió Piñera y esa izquierda, que ya desde su interior, digamos, habían grupos críticos que eran críticos, ¿por qué no andamos más con una agenda más de izquierda y no tan liberal? Empezaron a crecer, bueno, fueron creciendo gradualmente antes. Como tú dijiste, en el año 2006 se produjo esta revolución de los pingüinos, que fue una revolución escolar, y produjo algunos cambios, por ejemplo, en el sistema de educación, un mayor control del Estado en el sistema de educación escolar. Pero en general no había, por ejemplo, la idea de cambiar radicalmente el modelo, de superar, comillas, el neoliberalismo, etc. Pero cuando asumió Piñera, esa izquierda que había sido moderada y que había administrado el modelo llamado neoliberal, no pudo aceptar, por decirlo así, que fuese la derecha la que lo administrase, porque a la derecha, al tener el modelo neoliberal, no simplemente lo administra o lo modera, sino que supuestamente lo profundiza. Es un poco lo que se empezó a decir. Y después vino otro movimiento en el 2011, que es un llamado movimiento estudiantil, pero fue de universitarios, donde las universidades estuvieron paradas prácticamente durante 6 meses. Ya ese movimiento generó la idea en la izquierda de que el problema no era solo de educación, sino que ya era del modelo mismo, ¿ya? De este modelo neoliberal, reitero, o lo que llaman a veces el Estado subsidiario, ¿cierto? Que es un Estado supuestamente entendido como Estado mínimo, pero la verdad que Chile, el Estado jamás ha sido mínimo, bueno, en casi ninguna parte del mundo, obviamente.
Y ahí empezó la idea de avanzar hacia una nueva constitución que tienda a superar el modelo económico el neoliberal. Y después vino el segundo gobierno Bachelet que llevó a cabo reformas estructurales y inició un proceso constituyente, pero que fracasó. Y ya con el segundo gobierno de Piñera, que ganó, digamos, con el 54% de los votos, entonces ahí ya se dijo, bueno, esta idea de superar el modelo neoliberal en realidad no cuajó, no resultó, si el pueblo volvió a votar por la derecha. Pero vino este estallido social del 2019, donde nuevamente, digamos, ahí ya la izquierda empezó a promover como la lucha, digamos, a través de incendios, o sea, la lucha a través de la violencia, o sea, la lucha política a través de la violencia. Y obviamente la izquierda política no organizó, digamos, por ejemplo, los incendios en el metro de Santiago o en muchos locales comerciales, pero sí los aplaudió, los justificó y los validó como un puente, como un camino para poder avanzar hacia un proceso constituyente. Lo otro que iba a decir, con esto para ir terminando la explicación de cómo llegamos, es que el segundo gobierno de Bachelet ya no fue un gobierno como los anteriores de la concertación que incluyó el primero Bachelet, porque los anteriores, como dije antes, era una alianza más bien socialdemócrata y bastante moderada, pro mercado en un aspecto grueso, digamos. En cambio, este segundo gobierno de Bachelet fue una alianza, se constituyó a partir de una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Se incluyó el Partido Comunista. El Partido Comunista en Chile, como un partido bastante histórico, muy en la época de los 50 y 60, muy vinculado a la Unión Soviética y a Cuba, era un partido que no obtenía jamás, digamos, más del 5% de los votos en las elecciones, entonces era un partido extraparlamentario. Durante toda la época de la democracia después de Pinochet fue un partido siempre extraparlamentario, o sea que no llegaba al Congreso, porque no tenía los votos de acuerdo al sistema electoral. Pero hubo una reforma que se hizo en el segundo gobierno de Bachelet que permitió entrar, digamos, con un umbral de un 1%, y además le empezaron a dar cupos dentro de las listas del Partido Socialista a los candidatos del Partido Comunista. Entonces, ese Partido Socialista, que antes había sido socialdemócrata, que no pudo aceptar que ganara la derecha, se empezó a izquierdizar y le empezó a tender como un puente de plata, una alfombra roja, digamos, al Partido Comunista. Pero además ocurrió otro fenómeno, y ahora sí termino, que en el segundo gobierno de Chile surgió otro partido, más extremo incluso en cierta medida que el Partido Comunista, que es el Frente Amplio, imitando el nombre del movimiento del Partido Uruguayo, y este Frente Amplio chileno tiene mucha influencia del Podemos español. De hecho, Boric tiene trato directo con Pablo Iglesias, bueno, han ido personalmente a Chile, digo han ido porque yo no estoy en Chile, estoy en Miami estudiando. Bueno, y ese partido, que fueron los dirigentes estudiantiles del movimiento del 2011, es el que terminó primando junto al Partido Comunista, desplazando a los socialistas que habían incorporado, no sé si me siguen, a los comunistas, y también aparte el Frente Amplio del segundo gobierno de Bachelet. Entonces al final la revolución se come a sus propios hijos, como se dice, ¿cierto? Y los sectores más extremos, que los sectores moderados de izquierda creían que podían dominar, que podían moderar, que podían mantenerlo ahí, digamos, más quietos, terminaron, digamos, triunfando intelectualmente, políticamente, y llegaron a gobernar con Boric a la cabeza. Muchas gracias, vale, muy clara la explicación. Y efectivamente, hay que decirlo, se adoran. Pablo Iglesias ha sacado varios tweets en favor de Boris, ¿no? Le voy a pasar el micro a Gabriela. El caso de Ecuador, a mí, yo he escrito a favor de Lasso, ¿no? Y el gobierno de Lasso, entonces me frustra mucho. O sea, yo recuerdo cuando ganó Lasso, estaba en Quito y fui parte de la fiesta, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación, Gabriela? ¿Cómo estamos donde estamos, ¿no? Perdón, ahí ahora sí se escucha. Bueno, sí, la verdad es que había muchas expectativas, pero como suele suceder en política, hay que pensar mal para acertar en muchos casos, y también nunca las cosas suelen ser tan terribles como parecen ni tan grandiosas como parece. Y lo que sucedió fue que evidentemente se heredaba una crisis fiscal cuya resolución había sido postergada desde el año 2014. Aquí la segunda bonanza petrolera explota a fines del año 2014 y ahí empieza a básicamente utilizar las reservas bancarias del sistema financiero para continuar financiando el modelo que demandaba un ingente gasto público, y esto porque ya se le habían empezado a cerrar los mercados de crédito internacionales.
y no quería mermar, desgastar más su popularidad, que ya a esas alturas, digamos, se hubiera caído si hubiese aumentado impuestos. Esta es una ventaja de la dolarización y creo que la dolarización es la que salvó a Ecuador de convertirse en otro tipo de Venezuela, porque la única manera que tenía para continuar ese modelo de clientelismo político era mediante el incremento del endeudamiento o el incremento de los impuestos. Dos cosas que son sumamente impopulares aquí, creo que en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, dependía de eso y estaba limitado pues, porque no podía imprimir billetes. Sin embargo, se trató de estirar los límites de lo que permite hacer la dolarización, porque se inventaron allá por el año 2009, el gobierno de Correa empezó a emitir decretos que obligaban a los bancos a depositar la mayor parte de sus reservas en el Banco Central. Desde que estamos dolarizados en el año 2000, las reservas de los bancos se manejaban de manera descentralizada, no estaban en el Banco Central, de hecho, gran parte de ellas estaban fuera del país. Y así se manejaba bien. Y lo que empezó a suceder en base a quizás la única reforma estructural que se ha hecho en el país en los últimos más de 50 años, que es la dolarización, lo que empezó a suceder es que se empezó a dar una internacionalización, una integración de nuestro sistema financiero al resto del mundo. De manera que cuando yo regresé a estudiar en Estados Unidos, regresé a vivir acá en el año 2008, era posible abrir una cuenta en un banco en Ecuador con un depósito mínimo y ese depósito podía estar domiciliado en Panamá y tú podías retirar efectivo en dólares en Ecuador sin pagar un fee extra. Eso era posible y eso cada vez habían más productos, cada vez había más competencia entre los bancos porque surgían estos nuevos productos y eso empezó a eliminarse tan pronto llegó Correa porque querían controlar y concentrar esas reservas, ya que no podían imprimir el dinero. Y la gente como que no entiende mucho de estos temas financieros, no le pararon mucha bola hasta el año 2014 que empieza a prestarse la plata que era la reserva del sistema financiero, y eso tuvo un efecto de política monetaria restrictiva, porque como los bancos no contaban con esa liquidez, entonces prestaban menos de lo que hubieran prestado. Y esto solo para comentarles cómo, ya lo que ustedes ya saben y seguramente lo han discutido, cómo una política presiona a favor de otra. Entonces la dolarización había presionado a favor de una mayor apertura comercial, de una mayor apertura financiera. Cuando llega Correa y empieza a dar retroceso en eso, empiezan a surgir problemas en la economía que luego él las interpretó con una narrativa de, ok, esto se resuelve con otra intervención. Y se fueron generando todo tipo de intervenciones en el ámbito regulatorio, comercial, financiero, que fueron creando muchos más grupos de intereses que dependen de ese status quo de lo que había anteriormente. De manera que se crea este monstruo que es difícil de combatir y yo creo pues que hubo una ventana de oportunidad gigantesca el año pasado que fue desperdiciada por el gobierno de Guillermo Lasso, que estaba, y también la tuvo Lenín Moreno, por cierto. Los dos tuvieron un primer año de gobierno con popularidad por encima del 80%. Y si bien es cierto que iban a encontrar cualquier excusa para tratar de bajarse a estos dos gobiernos, porque cualquiera que no es de esta izquierda radical va a ser combatida en las calles por estos grupos, ciertamente sí creo que hubiese habido una mejor recuperación económica, no hubiésemos estado con un crecimiento estancado desde el año 2015, generando esta sensación popular de que mejor estábamos con Correa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ha creado esta imagen, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Camilo, por tratar de ser Mickey Mouse y agradarle a todos, lo que han terminado haciendo es mermando su credibilidad, no han tenido la convicción y la valentía, por así decirlo, de aprovechar esas ventanas de oportunidades para impulsar lo que habían planificado. O sea, el plan de gobierno de Guillermo Lasso es quizás el plan de gobierno más liberal, la plataforma de gobierno más liberal que se ha presentado aquí desde los años 60. Digamos, es algo que incluía reformas estructurales tanto de pensiones, que tiene que ver con la apertura comercial, que tiene que ver con reforma estructural, a cómo se compone el presupuesto general del Estado. Era realmente producto de 10 años de reuniones e investigaciones, y sin embargo, cuando llega al poder, lo primero que hace es hacer de lado al equipo que había trabajado con él en las campañas y dejarse asesorar por un grupo más bien de una
de un tinte como socialdemócrata, política fiscalista keynesiana, y por ahí van los tiros. Yo no pretendo decir que si hubiesen tratado de implementar el año pasado por lo menos una de esas grandes reformas, se hubiera evitado lo que estamos viviendo hoy. Porque yo creo que era una batalla que igual no, o sea, esos privilegios que concentran ciertos grupos, esos grupos de intereses no lo iban a dejar ir sin una lucha y hubieran encontrado cualquier excusa. Pero yo creo que ahora tenemos lo peor de ambos mundos, como que no se intentó nada, entonces ahora empiezo a escuchar un discurso de ya el liberalismo llegó al poder y fracasó. Ese es el discurso que se está repitiendo y yo veo que hay gente que con mucho gusto desde la academia lo dicen, porque les gusta que se queme este perfil, esta idea de que miren, cuando llegó a la práctica no funcionó. Y realmente yo creo que es importante que estemos ahí para explicar que, bueno, una cosa es lo que se dijo que se iba a hacer y otra cosa totalmente distinta es lo que se hizo. Y no es porque no se podía, como se han pasado diciendo por un año distintas autoridades del gobierno, culpando de toda la asamblea. Lo que decía Lucas me llamó la atención porque creo que en muchos países de Latinoamérica hay esta costumbre de culpar a otros y uno de los chivos expiatorios favoritos es la asamblea. Y realmente no cabe duda de que eso es una excusa vacía, porque en nuestra constitución actual, que es una constitución hecha a la medida del proyecto autoritario de Correa, lo que tenemos es una presidencia poderosísima y se podían hacer muchas cosas, todavía se pueden hacer una vez que obviamente no esté paralizado el país y amenazado el gobierno, se pueden hacer muchas cosas con los poderes legales y constitucionales que tiene la presidencia. La cuestión está en que se atreva y la gran interrogante que yo tengo, que bueno, es más una pregunta retórica, si no se atrevió cuando tenía más de 80% de popularidad, pues que se va a atrever ahora, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil de pensarlo. Definitivamente, Gabriel. Hay una frase, cuando estabas hablando me venía a la mente una frase de Gregorio Luri, un filósofo liberal conservador español, que decía, muchas veces lo que nos falta es coraje, ¿no? Nos sobran ideas y nos falta el coraje para poner en práctica esas ideas, ¿no? Pero le paso la palabra a Lucas para cerrar esta segunda ronda. Esto ¿sabéis qué pasa? Que yo, jolín, nos quedan 12 minutos de programa y ¿sabéis qué pasa? Que aquí se mezclan las dos pasiones de mi vida, por lo menos, ¿no? La libertad e Iberoamérica, que es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, al final, esto es una conversación súper entretenida, ¿no? Pero bueno, Lucas, decías antes en relación a Castillo que sí, el COVID y que hay una evolución, pues un estancamiento resultado del COVID y de la mala gestión del COVID que frustra a la gente, pero también decías que no se había visto la amenaza de la extrema izquierda, ¿no? Y que no estaba ni siquiera en las encuestas mapeada, ¿no? Entonces ¿cómo llega? O sea, ¿cómo un perfil como Castillo ocupa la presidencia de Perú a pesar de la crisis, ¿no? Porque, claro, la crisis afectó a muchos, pero sin embargo un perfil como Castillo ocupa la presidencia en el Perú y bueno, y luego pues intenta sacar adelante todo lo que comentabas en clave autoritaria, ¿no? Correcto, estimado Eduardo. A ver, la campaña de Pedro Castillo a la presidencia de la República es una campaña desde el punto de vista del marketing político, yo creo, absolutamente genial. Ellos inventaron un personaje. Pedro Castillo jamás había empleado un sombrero ni montado un caballo, seguramente antes de la campaña. La frase palabra de maestro, todo esto se manejó muy bien. Hay que tomar en cuenta que en la primera vuelta electoral Pedro Castillo sacó nada más 19% de los votos. Pasa a la segunda vuelta con un porcentaje bajísimo de aceptación y eso es consecuencia de la canibalización de los otros partidos políticos que se dividieron, el voto se dividió de una manera sin precedentes y en la segunda vuelta básicamente por el antifujimorismo unido también a poca participación electoral como consecuencia del COVID-19, sobre todo en zonas urbanas. Entonces son todos esos factores lo que explican la victoria de Pedro Castillo. Yo estaba comentando cómo pese a que el gobierno de Pedro Castillo no ha generado el impacto en el Perú de manera inmediata que algunos pensaban, el peligro en el cual nos encontramos todavía es un peligro enorme, ¿no es cierto? Pedro Castillo está siendo permanentemente investigado y denunciado por los medios de comunicación, tanto así que varios de sus principales colaboradores son prófugos de la justicia. Eso nunca antes se había visto en el Perú, que teniendo un presidente menos de un año en el poder, sus colaboradores son fugitivos.
Eso está ocurriendo ahora en el Perú. Pero además no tiene popularidad, ¿no es cierto? Pero la oposición parlamentaria a Pedro Castillo es extremadamente frágil. Tenemos un Congreso ultra frágil. Basta que unos cuantos congresistas se cambien de bando, Pedro Castillo podría capturar el control del Congreso de la República. Y si eso ocurriera, la situación podría deteriorarse con muchísima rapidez. Entonces, la fragilidad de la institucionalidad peruana es enorme. La institucionalidad peruana es más frágil que una copa de cristal. Puede quebrarse en cualquier momento. Y si hasta ahora no se quiebra, es solo por el rol absolutamente vigilante de algunos parlamentarios y también de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que en el Perú tuvimos, de alguna manera, un momento Martin Niemöller. ¿Qué fue lo que pasó un poco en el Perú? La gente que participaba en política, los diferentes sectores de la opinión pública, desarrollaron una cultura tan chabacana, tan de callejón, que se desprestigiaron muchísimo. Teníamos una prensa jacobina que festejaba, celebraba, aplaudía cada vez que se cometían arbitrariedades contra los líderes políticos. Se calificaba abiertamente a los partidos políticos de organizaciones criminales. Los grupos democráticos buscaban no solamente vencerse los unos a otros, sino destruirse los unos a otros. Entonces se generó una cultura tan tóxica, una política tan tóxica, que no hubo capacidad de superar un problema de acción colectiva mínimo para hacerle frente en la segunda vuelta a la amenaza autoritaria de Pedro Castillo. Entonces, en el Perú, de alguna manera, podríamos inclusive decir con perplejidad que el sistema político democrático se ha herido de muerte a sí mismo con la extrema toxicidad que éste llevó a adquirir, ¿no? Y esto es consecuencia en gran medida de muy malas reglas. Reglas electorales que incentivan la fragmentación extrema, distritos electorales enormes. Yo no sé cuál es el tamaño de los distritos electorales en Colombia, en Ecuador, pero por ejemplo en Lima escoge 31 parlamentarios. Eso significa una elección con centenares de candidatos donde nadie sabe quién es quién y donde hay bajísima representatividad. Hay partidos políticos que obtienen millones de votos, pero que terminan ni siquiera pasando la valla electoral. Y al revés, partidos políticos que obtienen poquísimos votos y que terminan teniendo muchísimos escaños. Entonces es un sistema político hecho para premiar a los aventureros, para castigar a quienes son institucionales y que promueve todo tipo de problemas. Otra lógica destructiva que hay en el Perú es la dinámica Lima versus el resto del país. En el Perú siempre tuvimos una élite, digamos, política limeña, y el resto del país, a través de mecanismos redistributivos, sobre todo el canon minero, han adquirido presupuestos absolutamente gigantescos. Los gobernadores de diversas regiones del país. Y son estos gobernadores, sobre todo de la región centro y sur del Perú, con presupuestos enormes, los que organizaron y financiaron la campaña de Pedro Castillo, ¿no? Entonces hay una serie, pues, de dinámicas complicadas, complejas, difíciles. Digamos, la batalla todavía está en pleno desarrollo. Estamos en una situación donde probablemente uno de los bandos va a poder tener una victoria decisiva sobre el otro, pero digamos, si es que la oposición en el Perú no logra cambiar lo que está haciendo y superar su problema de acción colectiva, Pedro Castillo fácilmente podría dar un zarpazo contra la democracia. Ellos permanentemente están hablando del autogolpe, ¿no? Del cierre del Congreso, y en cualquier momento podríamos tener un autogolpe en el Perú. Si es que no muchas gracias, Lucas, muchas gracias. Bueno, es que esta conversación está siendo muy interesante desde todos los puntos de vista y desde todas las aristas, pero tenemos que ir acabando y les pediría brevemente pues una reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué nos toca a los que creemos en la libertad, ¿no? Y hay veces que me siento como muy naif, ¿no? Creyendo o sea, pero sin embargo uno vuelve a leer a los clásicos y se reafirma en sus ideas, ¿no? Y dice, no, estamos del lado correcto de la historia, la libertad es el lado correcto de la historia. Pero el punto es, ¿qué nos toca ahora, ¿no? ¿Cómo ven cada uno de sus países en los próximos años y cuál es el rol, pues, de aquellos que estamos del lado correcto de la historia, aquellos que defendemos la libertad individual, la responsabilidad, una estructura de derechos y libertades para todas las personas?
división de poderes, activismo cívico, que decía Lucas, efectivamente, sociedad civil ahí a tope, más sociedad civil, menos Estado, ¿no? Más libertad, menos represión y menos política pública centralizada y tecnocrática. ¿Qué nos toca, ¿no? ¿Qué nos toca, qué tenemos que hacer para intentar revertir esa situación? ¿Y cómo ven el futuro a medio plazo de cada uno de sus países? 3, 4 años, ¿no? Le paso la palabra a Gabriela para que dé las reflexiones de cierre sobre el Ecuador. Ahí está. Ya hay muchos espacios desde los que podemos contribuir. Creo que todos los que estamos en este panel compartimos esta lucha, esta batalla de ideas como algo de largo plazo. Y bueno, estamos para eso. Hay que ver esto como una empresa de largo plazo, como una inversión, una apuesta a largo plazo. Y creo que los espacios en los que se puede contribuir incluyen la educación en distintos ámbitos, no solo el campo económico, que ha sido un enfoque muy fuerte del movimiento liberal, sino también en la narrativa, ¿no? O sea, y bueno, Valentina, que es historiadora, también entenderá esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se cuenta? ¿De dónde viene esa cultura que tenemos que suele ser tan proclive a esos cantos de sirena? De tratar de entenderlo, tratar de entender nuestra propia historia. Yo creo que es un continente que tiene una relación muy problemática con su historia. Y creo que al movimiento sí se ha hablado mucho de tratar de ganar espacios en las universidades y en la cultura en general, ¿no? El arte, la música, todo eso, pero digamos, yo personalmente les puedo hablar que a mí me ha interesado el tema de la historia últimamente, en parte porque yo quiero entender, realmente no entiendo por qué es que tenemos problemas generando instituciones con legitimidad. Es un problema que tenemos desde que nos independizamos, ¿no? Y entonces realmente tratar de entender eso, y no solo eso, sino que estar ahí, porque ese es un campo prácticamente abandonado a los amigos de la libertad. O sea, la historia, la producción de libros de historia en América Latina casi toda es estatal y casi toda es escrita por personas que viven del sector público y tienen una agenda política. Se enseña una historia sumamente politizada, sobre todo la historia en países, por ejemplo, como Chile, cuando hablan del tema de la época de Pinochet, de Allende, es algo sumamente politizado y es algo que como que genera mucha controversia. Entonces yo creo que en Latinoamérica tenemos que, como aconsejan los psicólogos, revisar traumas pasados, revisar esas huellas que nos paralizan en el presente y nos hacen repetir una y otra vez la misma historia. Muchas gracias, Gabriela. Le paso el micro para esas palabras de cierre a Lucas. Lucas, ¿dónde estamos? ¿Por dónde tiene que ir la batalla? Porque el tema de la historia es muy interesante, ¿eh? El tema de estudiar historia, esa narrativa, efectivamente. Lucas, ¿qué piensas? A modo de reflexión final, si bien la situación del Perú es dramática, yo creo que nosotros no hemos perdido y tenemos armas muy importantes para preservar y reforzar el Estado de Derecho. En primer lugar, en el Perú yo no tengo la percepción de que se haya perdido la batalla ideológica. En Chile, por algún momento, y Valentina podrá aclarar, yo siento que los chilenos, inclusive contrarios a la izquierda radical, entraban a la contienda ideológica con una especie de carga de culpa. En el Perú no es así. Más bien, esta crisis ha generado un renacimiento de sociedad civil, un renacimiento democrático, y si antes los liberales hablaban medio avergonzados, hoy día hablan claro. Y hay un renacimiento en interés en estos temas. Entonces la batalla ideológica no la estamos perdiendo, todo lo contrario, la estamos ganando. Número 2, la sociedad civil está muy activa, tanto en la prensa que se ha democratizado, también en diferentes iniciativas, los colectivos, las marchas, los grupos liberales hoy en día llenan plazas, algo que era impensable en el Perú tradicionalmente. Entonces tenemos una serie de herramientas y manifestaciones populares para resguardar el Estado de Derecho desde la sociedad civil. Y en tercer lugar, un elemento muy importante, yo creo que es la reforma política. Si al Perú le ha ido mal, no es por culpa de los peruanos. Los peruanos no somos ni más crueles ni más perfectos que los alemanes o los franceses o los chilenos o los españoles. El problema ha sido reglas que generan incentivos perversos, desde mi punto de vista.
Y eso lo estamos empezando a cambiar. Por ejemplo, el Perú, el Congreso peruano, está a punto de aprobar el regreso a la bicameralidad, lo cual significaría un refuerzo importante a las instituciones peruanas. Hay inclusive un proyecto para aprobar nuevamente distritos uninominales o binominales en el Perú, que darían un Congreso con mucho más fuerza. Y además permitiría que un Senado revise los nombramientos que hace el Poder Ejecutivo. Entonces la situación es muy grave, pero tenemos una ventana de oportunidad para impedir el establecimiento de la dictadura en el Perú. Ya hemos recogido más de 1,5 millones de firmas contra la Asamblea Constituyente, por ejemplo, y seguiremos en esa lucha con optimismo y con amor a nuestro país y a toda la región. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Hombre, muchas gracias, Lucas. Claro que sí, ese es el mensaje. Y que conste que yo también soy firme defensor de los sistemas electorales mayoritarios, uninominales o binominales. Nunca han generado problemas y por lo menos uno conoce a quién vota, ¿no? No como con las listas proporcionales cerradas y bloqueadas, que lo único que fomentan es la partidocracia más obscena y que en cierto sentido pavimenta el camino a la corrupción, ¿no? Pero bueno, le pasamos incluso, ¿no? Eso, le pasamos las palabras a Valentina. Valentina, ¿qué piensas que nos toca a nivel de Chile, concretamente, que bueno, nos espera un segundo semestre animadito en Chile, sí, ¿no? Bueno, como ya les dije, lo que se viene es el plebiscito, que es el 5 de septiembre. Afortunadamente voy a poder votar porque voy a viajar a Chile en esa época. Bueno, y también quería decir dos cosas generales. Bueno, yo sobre eso, el plebiscito, para cerrar, yo tengo esperanza, como dije antes, que gane el rechazo está creciendo y se están haciendo muchas actividades. Yo ahora estoy volviendo a colaborar con el Centro de Estudio Horizontal, que ha tenido un rol muy destacado en el tema constitucional, asesorando a algunos convencionales, y por ejemplo el próximo lunes vamos a tener un seminario sobre el tema de la plurinacionalidad, después sobre el sistema político y sobre los derechos sociales que yo estoy coordinando y moderando. Quería decir dos cosas finales en general también para todos los países. Uno sobre el tema justamente de la historia, que bueno, a raíz de que lo nombró Gabriela y por deformación profesional, es súper importante, porque la izquierda lo que hace siempre es construir una narrativa histórica, incluso de 200 años o 300 años, a partir de la cual, digamos, justifica, por decirlo así, su política y de izquierda y socialistas, intervencionistas y antiliberales, digamos, y antidemocráticas también hay que decir. Por ejemplo, hay toda una construcción del mito, esto yo lo he estado estudiando, digamos, del neoliberalismo en Chile, que tiene muchas falsedades. No es cierto que, digamos, con el Estado llamado subsidiario, por ejemplo, la gente en Chile se muere de hambre en las calles, y Chile tiene un Estado que tiene políticas sociales en favor de los más necesitados, pero siempre con políticas más bien focalizadas. Y lo que se trata de hacer ahora es establecer ciertos derechos universales y obviamente atacando a los que tienen más, que son los que producen al final la riqueza y hacen crecer al país, digamos. Y lo otro que quería decir, que también esto está como subyacente en la discusión, pero yo creo que hay que ponerlo un poco más con más firmeza, de manera más explícita, es que yo creo que los liberales, y esto lo dije en el seminario que estuve con Lucas en Estudiantes por la Libertad, están un poco en deuda con la defensa de la democracia. Ese es un tema que siempre como que los liberales, sobre todo bueno, los más libertarios, y muchos incluso no creen en la democracia, hay que decirlo, ¿cierto? Y gran parte de los problemas que tiene Hispanoamérica o Iberoamérica, y en particular los países latinoamericanos, es una crisis una crisis y una afectación, digamos, deliberada en contra de la democracia liberal o la democracia representativa. Por ejemplo, el proyecto constitucional chileno tiene mecanismos excesivos de democracia directa, no para complementar la democracia representativa, sino que en contra, digamos, que mecanismos, como tú sabes bien, Eduardo, como buen politólogo que eres, digamos, apuntan a polarizar más al país, porque todos los mecanismos de democracia directa son blanco y negro, en el fondo, no tienen matices, ¿cierto? No tienen grises. Y además con toda la introducción de un concepto como democracia asamblearia por una parte, y por otra parte también de democracia corporativista, por ejemplo, con los escaños reservados a los pueblos indígenas, con paridad, digamos, de género, que es lo que se está introduciendo, digamos. Entonces, hay otro intelectual chileno que es Felipe Schoenberg, que dijo la semana pasada en el Libertad y Desarrollo, un seminario sobre la democracia, Instituto Liberal Chileno también, que el problema de los liberales es que consideran la democracia solamente como un medio, y él dijo que la democracia es un medio, pero también es un fin. Igual que la libertad. La libertad para los liberales es un medio y es un fin. Y en el caso de la democracia deberíamos empezar a pensar que es verdad que es un medio para conseguir otros objetivos,
pero también es un fin, porque si falla la democracia, falla también el sistema de mercado. Al final, digamos, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué pasaría, digamos, si realmente existiera una democracia? ¿Ganaría Maduro las elecciones? Obviamente que no, ¿cierto? Y de esa manera se podría cambiar el sistema económico, digamos, y volver a un sistema económico de libertad natural, ¿cierto? Como decía Adam Smith, ¿ah? Entonces, eso yo creo que es un tema y es importante valorar la democracia conceptualmente en términos de nuestro discurso, pero también impulsar políticamente modificaciones, por ejemplo, el sistema electoral, que es lo que tú también decías, Eduardo, y que decía Lucas. O sea, no puede ser, digamos, que tengamos estos sistemas proporcionales extremos. Chile, por ejemplo, tenía 4 partidos importantes en este periodo de la concertación. Tenía 2 grandes alianzas, era un sistema bipartidista en el fondo, o bicoalicional, digamos. Y hoy día en el Congreso chileno, desde que se introdujo el sistema proporcional, que lo explicaba antes con el segundo gobierno de Chile, hay más de 20 partidos en el Congreso, partidos que incluso hay parlamentarios que obtuvieron prácticamente menos del 1% de los votos del distrito electoral. Entonces, es importante que nos preocupemos de la democracia tanto intelectualmente, no considerarla solo como un medio, sino que también como un fin. Obviamente estoy pensando en la democracia liberal, un autor que es muy bueno en esto es Giovanni Sartori, por ejemplo, ¿cierto?, en la defensa de la democracia liberal. Y por otra parte también impulsar la reforma, digamos, del sistema político hacia un sistema, digamos, especialmente el sistema electoral y el sistema de partidos, hacia un sistema que tienda, ¿cierto?, a la moderación, a partir sobre todo de, ojalá apuntar hacia un bipartidismo más que un multipartidismo extremo, que es lo que caracteriza a los países latinoamericanos. Y creo que es un problema que tenemos todos los países, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, todos los países, y también en parte España. España también ha ido avanzando un sistema mucho más multipartidista que lo que tenía antes. Así es. Bueno, eso, así que muchas gracias por la invitación y bueno, seguiremos conversando y bueno, no perdamos nunca hay que bajar los brazos, digamos, en la defensa de la libertad. Eso siempre hay que tenerlo presente. Las conversaciones interesantes lo que tienen es que yo ya con esta intervención, sacaríamos otros 1000 temas, pero no se puede. Claro. Y le paso, ahora sí hay que ser activista en favor de la democracia liberal. Estoy totalmente. Y hay que adjetivar la democracia. Tiene que ser liberal o no puede ser. Eso lo dice Porque la democracia liberal es la mejor forma política que se ha inventado, yo creo, y es apelando a Sartori, efectivamente, ¿qué es la democracia? Que cita en el libro a Mises y a Hayek, y parece que un montón de gente no es consciente de eso, no es consciente de que don Giovanni Sartori era un gran amigo de la Escuela Austríaca de Economía. Pero bueno, las palabras de cierre para don Camilo. Camilo, que Colombia acaba de elegir, ¿qué toca en Colombia hacer? ¿Cómo actuar en estos momentos y a futuro? Hay una oportunidad histórica gigante en Colombia para defender la libertad, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y ahora estamos próximos a perderla, pero eso también es una oportunidad para defenderla con mucho más ahínco, con mucha más fuerza. En Colombia, a diferencia de muchos de los otros países de la región, los centros de pensamiento y las instituciones de la sociedad civil liberales son algo novedoso, digamos. Aquí venía el Instituto de Ciencia Política, aliado nuestro, que venía trabajando hace muchísimos años en solitario, con un esfuerzo solo. Y recientemente nacimos nosotros en Libertad, pero también han nacido otras instituciones en defensa de la libertad, y eso lo único que muestra es que es el mejor momento posible, independientemente del resultado, pero aún con él, para defender la libertad en Colombia y en la región. Nos está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo hoy en Perú, en donde cada vez más uno ve un interés, especialmente de los jóvenes, por estudiar, conocer y promover las ideas de la libertad. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Y especialmente, como decía al principio, aprovechando que lastimosamente las personas van a empezar a experimentar la pérdida de su libertad, aprovecharla para que la valoremos mucho mejor y para que la entendamos y la defendamos. Entonces, este es el mejor momento para levantarnos a defender y promover la libertad sin descanso. Pues aquí está, ya está dicho todo, más o menos. Por mi parte nada más, como siempre, agradecer el tiempo, el espacio, las opiniones y la calidad de las mismas. Yo siempre aprendo mucho dialogando, en este caso, con muchos amigos y amigas aquí en esta sala. Y nada más, un fuerte abrazo para todos. Espero que este programa, estoy convencido de que este programa tenga impacto.